Así que vamos a leer en este momento 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 11 al 24. Dice allí la palabra del Señor. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vamos a orar. Padre, en esta noche damos gracias porque tú nos das la oportunidad de reunirnos en tu casa, de reunirnos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, aquellos, Señor, que tú has colocado en el cuerpo de Cristo, del cual nosotros somos miembros y nos pertenecemos los unos a los otros y nos necesitamos los unos a los otros. Damos gracias, Señor, porque en esta noche nosotros podemos abrir tu palabra y ser edificados por medio de tu palabra, ver la voluntad que tú tienes para con nosotros, tu mensaje. Y rogamos, Señor, que en esta noche tu palabra pueda ser presentada de una manera clara, tu palabra pueda ser presentada tal y como tú tienes el propósito para el cual tú la has dejado, Señor, en este pasaje, en este texto que hemos leído. Que ciertamente, Señor, tu Santo Espíritu pueda aplicar en nuestras vidas estas verdades, estas exhortaciones que tienes para con nosotros. Y que nosotros, apoyados en tu gracia, siendo guiados por tu Santo Espíritu en nuestra vida, en nuestro ser, podamos cumplir así con lo que tienes para cada uno de nosotros de manera particular, pero también como iglesia. Rogamos, Señor, por lo tanto, que tú te glorifiques por medio de esta predicación y por nuestra obediencia a la predicación. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Este fin de semana, viernes y sábado, además del campamento de jóvenes, en una iglesia, en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, algunos de nosotros estuvimos allá recibiendo un taller, recibiendo un entrenamiento sobre consejería y cómo nosotros podemos ser sanados por la palabra de Dios. Y allí estuvo predicando o enseñando tanto el pastor Steve Byers como también el pastor Newton Peña, que ahora está en Indiana, pero que estuvo por muchos años pastoreando en la Iglesia Bíblica de la Gracia en Santiago. Y hubo una expresión que el pastor Byers comunicó en varias ocasiones o compartió en varias ocasiones. Este hermano, a pesar de que él decía que si tú lo cortas, él no sangra consejería bíblica, sino que sangra ministerio de la iglesia. En su iglesia, él tiene un tremendo ministerio de consejería, tanto para los hermanos de la iglesia como también para la comunidad. Y no solamente tiene este ministerio de consejería, sino que tiene un seminario donde una de las especialidades o de las maestrías por las que ellos son más conocidos es precisamente de esto de consejería bíblica. Y él estuvo compartiendo cómo el Señor utilizaba este ministerio en gran manera en su iglesia
pero que no solamente es un ministerio que una iglesia puede tener, que no es que uno como iglesia tiene un centro de consejería bíblica, sino que más que tener un centro de consejería bíblica, la iglesia debería verse a sí mismo que es un centro de consejería bíblica. Y él explicaba la diferencia de la siguiente manera. Él decía, mira, tú puedes tener un centro de consejería bíblica donde, digamos, los lunes van ciertas personas que hayan hecho una cita para reunirse con un consejero y allí son aconsejados de acuerdo a la situación que tienen. Y eso es algo que semanalmente, todos los lunes, un grupo de consejeros se reúne para hablar o para tener un tiempo con sus aconsejados allí. Pero él decía que más que, una vez más, tener un ministerio de consejería bíblica, la iglesia debería ser un centro de consejería bíblica, debería ser en el sentido de que en todo momento todos los creyentes estamos aprovechando las oportunidades que Dios nos da para aconsejarnos unos a otros. Y esto no es una tarea que está reservada para los pastores, no es una tarea que está reservada únicamente para los diáconos o para un grupo élite que tiene mucho conocimiento, que ha ido a seminario, sino que realmente esto es algo que todos los creyentes, todos aquellos en los cuales el Señor Jesucristo mora, el Espíritu Santo de Dios mora, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo tienen la capacidad de poder aconsejar a otros creyentes. Y yo creo que la mayoría de nosotros que estuvimos allí en esta conferencia y escuchamos del ministerio de esta iglesia en Indiana, realmente nos sorprendimos de lo mucho que el Señor está utilizando esta iglesia. Y lo que el pastor nos animaba a nosotros es que esto no es algo exclusivo de esa iglesia porque tienen mucho tiempo haciéndolo, sino que realmente de esa manera es que el Señor obra en medio de su pueblo. Cuando los creyentes nos estamos aconsejando, nos estamos animando, estamos procurando edificarnos los unos a los otros. Y yo creo que la iglesia en Tesalónica quizás pudiera ser un muy buen ejemplo de una iglesia que estaba cumpliendo con este mandato, con esta exhortación, con esta expectativa que el Señor tiene para su iglesia en el día de hoy. Iniciamos leyendo en el versículo 11, donde el Señor nos dice que animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, miren, sigan animándose, sigan edificándose unos a otros. O sea que el apóstol Pablo tenía también en alta estima esta iglesia, y realmente cuando uno lee rápidamente esta carta a los tesalonicenses, se da cuenta de que ciertamente en varias ocasiones vemos cómo el apóstol Pablo da gracias al Señor por la obra que el Señor había hecho en estas personas de Tesalónica, en estos creyentes de Tesalónica. Si usted va conmigo al capítulo 1, mire conmigo el versículo 2, cómo el apóstol Pablo empieza allí diciendo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de que tres cosas: de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tres cualidades que deben estar presentes en toda iglesia: fe, amor, esperanza. Pero más abajo nosotros vemos que el apóstol Pablo sigue alabando a estos creyentes en el versículo 6, porque dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Y qué cosas vio el apóstol Pablo en los tesalonicenses que le llevó a él a decir esto, que miren, ustedes están siendo imitadores de mí? Bueno, primero miren el énfasis en la palabra. Dice, recibiendo la palabra. Y no en cualquier situación, sino en gran tribulación. El apóstol Pablo conocía de lo que era la tribulación. Y cómo a pesar de las vicisitudes por las que ellos estaban pasando, ellos habían recibido la palabra.
Y no de cualquier manera, no lamentándose o no huyendo o no tirándose al piso como que miren lo mal que lo estamos pasando nosotros, sino que el versículo 6 termina diciendo con gozo del Espíritu Santo. Estas personas estaban imitando al apóstol Pablo en haber recibido la palabra de Dios y en medio de la tribulación todavía permanecer con el gozo del Espíritu Santo. Pero no paraban ahí, sino que además de ellos ser imitadores del apóstol Pablo, ellos entonces empezaron a ser ejemplo a otras ciudades, a otras regiones que estaban cerca de Tesalónica, como eran Macedonia y Acaya. Y es por eso que vemos allí en el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y ese ejemplo se veía también en el hecho de que ellos seguían predicando la palabra, ellos seguían predicando el evangelio. No era que ellos simplemente recibieron el evangelio, sino que ellos también proclamaban el evangelio. Tanto así que dice en el versículo 8 que partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo tal, dice el apóstol Pablo, que ya ustedes prácticamente nos han dejado sin trabajo por aquí en esta región, que ya no tenemos necesidad de hablar. Pero no era solamente lo que ellos hablaban, sino el ejemplo de sus propias vidas. Porque vemos en el versículo 9 que las demás personas cuentan, nos dan testimonio, cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. No es solamente que yo recibí la palabra y que sí, yo estoy hablando de la palabra, sino que ciertamente ha habido un cambio, ha habido una conversión, un arrepentimiento, una transformación en la vida de los tesalonicenses. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para ahora servir al Dios vivo y verdadero y tener esa esperanza y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera? Y ese es el espíritu con el que el apóstol Pablo está refiriéndose a esta iglesia de Tesalónica, a estos tesalonicenses. Hermanos estimados, tanto así que miren cómo el versículo 1 del capítulo 2 empieza, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Qué significa esto? Que el apóstol Pablo estaba contento de haber ido allí a Tesalónica porque habían logrado su propósito. ¿Y cuál era el propósito del apóstol Pablo y de los misioneros que le acompañaron? Predicar el evangelio para ver vidas transformadas por el evangelio. Y ellos habían sido exitosos con los tesalonicenses. Y ellos dan gracias a Dios por esto. Alaban a Dios por la obra de su poderosa palabra en la vida de personas que, como por lo menos ya pudimos ver, eran idólatras, eran personas paganas, eran personas que estaban adorando a otros dioses, pero que ahora se habían arrepentido, se habían convertido y ahora tenían una orientación hacia Dios de servir a Dios con toda su vida. Por esto el apóstol Pablo da gracias y alaba al Señor. Y algo que es evidente a lo largo de toda esta carta es el amor que manifiestan los unos para con los otros, el amor que los tesalonicenses manifiestan incluso para con los de afuera. Capítulo 2, capítulo 3, el apóstol Pablo sigue dando gracias a Dios por los tesalonicenses, alabándoles, reconociendo lo que el evangelio ha hecho en la vida de ellos. Pero cuando llegamos al capítulo 4, nosotros podemos apreciar que hay dos exhortaciones principales y realmente a lo largo de toda la carta encontramos estas dos exhortaciones. Y aun cuando el apóstol Pablo los está exhortando, miren conmigo el capítulo 4, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así que abundéis, ¿qué más? Más y más. En otras palabras, no es que el apóstol Pablo aquí le está señalando, miren, ustedes no están haciendo esto,
Ustedes no están andando de una manera que agrada a Dios. No, lo que les está diciendo es que ustedes tienen que abundar más y más en eso. De manera particular, vemos que en los versículos del 2 al 6 se enfoca en esto que de agradar a Dios, que podríamos decir la santificación. El pastor Pedro estuvo hablando acerca del Dios 3 veces santo y cómo nosotros debemos admirar su majestad y cómo nosotros debemos quedar sorprendidos por la santidad de nuestro Dios. Pero ese Dios que es 3 veces santo también espera que si nosotros vamos a tener algún tipo de comunión, de relación con Él, que nosotros también seamos santos. Y es por esto que el apóstol Pablo aquí, dirigiéndose a los tesalonicenses, le dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y de manera particular aquí, el apóstol Pablo se dirige a lo que es la inmoralidad sexual, cuando dice que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero el punto es que el apóstol Pablo aún se está enfocando en esto de la santidad, en esto de la inmoralidad sexual. El apóstol Pablo está diciendo, miren, ustedes saben cómo es que el Señor espera que nosotros vivamos de una manera digna de Él, que le agrademos a Él. Y ustedes lo han estado haciendo, pero yo quiero que ustedes abunden más y más en esto. Versículo 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero ¿qué hace aquí el apóstol Pablo? Una vez más le dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El amor que se mostraban los unos para con los otros, el amor que mostraban para con los demás, con todos los hermanos que estaban por toda la región de Macedonia, ya ellos lo estaban haciendo. Pero ¿qué dice él? Que abundéis más y más. Y aunque todavía no he entrado a los puntos principales del mensaje de esta noche, yo creo que esto nos enseña a cada uno de nosotros que ya sea que yo tenga 5 años en el Evangelio, 10 años, 15, 20, 30, 40, 50, ninguno de nosotros podemos llegar a un lugar en nuestro andar espiritual, en nuestra santificación, en nuestro amor para con los demás, en el que podamos decir, mira, ya yo estoy en un lugar donde yo creo que puedo sentarme y puedo quedarme ahí tranquilito. No, el Señor espera que nosotros tengamos ese deseo de abundar más y más en santidad, más y más en amor los unos para con los otros. O sea que el Señor tiene una expectativa de que seamos santos. Y la manera a través de la cual el Señor espera y equipa a la iglesia o ha diseñado que la iglesia funcione para alcanzar esa santidad es que precisamente por medio del amor los unos para con los otros, ese amor nos va a llevar hacia lo que nosotros leímos en esta noche, empezando en el versículo 11 del capítulo 5, que dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hay una meta alta de santidad, de que todos nosotros como creyentes debemos vivir dignos de Dios, debemos andar de una manera que agrade a Dios. Eso significa que día tras día, en cada decisión que yo tomo, ya sea en mi casa, ya sea en el trabajo, ya sea en el colegio, en la universidad, en la calle, con mis amigos, todo lo que yo haga, yo debo tener pendiente que debo hacerlo de una forma tal que agrade a Dios, que muestre realmente que yo estoy procurando la santidad, porque es que yo quiero disfrutar y deleitarme en esa comunión, en esa relación con el Dios Santo. Pero hermano, nosotros no estamos solos para lograr esa meta, que ciertamente es alta.
sino que el Señor nos ha dejado a todos nuestros hermanos y hermanas para que nos estemos ayudando, para que nos estemos animando mutuamente, para que nos estemos edificando los unos a los otros. Y es ahí entonces que yo quiero que de todos los versículos que leímos, nosotros nos enfoquemos en el versículo 14. Porque es precisamente por medio de que nosotros entendamos que somos un centro de consejería bíblica, por decirlo así, que somos un grupo donde todos nosotros como creyentes, si hemos nacido de nuevo, tenemos esa meta de agradar a Dios, de ser santos, pero también todos nosotros vamos a estar animándonos y apoyándonos unos a otros para alcanzar esa meta. Y el Señor nos dice en este versículo: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Les decía que en cierta manera los primeros 3 capítulos del libro de Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo está dando gracias al Señor y alabando al Señor por la obra de Dios, por el poder del evangelio y de su gracia, transformando la vida de los tesalonicenses. Y en el capítulo 4 entonces encontramos estas 2 exhortaciones principales, de que debemos vivir en santidad y debemos vivir también mostrando amor los unos para con los otros. Y en esta última sección del capítulo 5, nosotros podemos ver entonces en cierta manera cómo podemos cumplir con estas 2 exhortaciones, de alcanzar la santidad y de manifestar amor los unos para con los otros. ¿Cómo? También os rogamos. Desde el versículo 12 hasta el versículo 24 encontramos una serie de ruegos, o podríamos decir de exhortaciones, que podríamos dividirla en 2. Por un lado, la manera en que los hermanos de la iglesia debían tratarse los unos con los otros. Eso lo vemos desde el versículo 12 hasta el versículo 15. Y luego del versículo 16 hasta, podríamos decir, hasta el versículo 24, está ese llamado, esa idea de cómo nosotros debemos tener una actitud de esperanza, de gozo, de dependencia en la fidelidad de Dios. Y la idea es que dentro de la exhortación de cómo debemos tratarnos los unos a los otros, entonces en el versículo 14 encontramos esta joya, que es una aplicación directa de lo que el versículo 11 nos presenta, de animarnos, de edificarnos los unos a los otros. Y en primer lugar quiero llamar la atención en el versículo 14, también os rogamos, hermanos. ¿A quién se está dirigiendo el apóstol Pablo? A los hermanos. No está mencionando aquí a los líderes de la iglesia de Tesalónica, a los obispos, a los pastores, a los ancianos, a los diáconos, a los maestros de escuela dominical. No, no. Está hablando aquí en sentido general. O sea que lo que este versículo está diciéndonos es para quienes, para todos, es para cada uno de ustedes, hermanos, que está aquí en esta noche sentado. Y es por esto que este concepto que compartía el pastor Byers con nosotros en la conferencia, de que la iglesia no es que tiene un ministerio de consejería bíblica, no es que la iglesia es. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Y nosotros debemos estar compartiendo y debemos estar exhortándonos los unos a los otros, edificándonos los unos a los otros con la palabra de Dios. En el campamento yo sé que vi, y quizás algunos de ustedes vieron una hoja donde estaba distribuido todos los responsables de cada actividad, predicador, los juegos, la consejería, los consejeros y todo eso. Y ciertamente en el campamento hay consejeros y hay personas que están hay jóvenes también que están dentro de una cabaña. Y por lo general entonces se identifica a estos consejeros como los líderes de esa cabaña, los líderes de ese equipo.
pero ahí tiene un propósito específico de que van a dirigir los devocionales, de que van a estar atentos en la predicación para ver si uno de los jóvenes ha tomado alguna decisión o si el Señor lo ha inquietado con algo. Pero la idea es, hermanos, que a veces nosotros traemos ese concepto también al día a día de la iglesia y entendemos como que hay ciertas personas específicas que esos son los consejeros. Los maestros de escuela dominical, los pastores obviamente, los diáconos, los hermanos que tienen ya más de 15 o 20 años en el evangelio. Esos son las personas que pudieran aconsejar. Pero una vez más, mis hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo aquí a todos nosotros, a los hermanos en sentido general, que tenemos una responsabilidad de animarnos, de alentarnos, de edificarnos unos a otros. Por lo tanto, hermano, hermana, la idea de que si yo sé que un hermano tiene alguna necesidad o necesita algún consejo de la palabra y se lo voy a referir a otra persona porque yo no me siento capacitado o yo no soy consejero, eso es extraño a la Biblia. Y déjeme hacer un paréntesis. Ciertamente, hermanos, hay situaciones específicas, situaciones, podríamos decir, extremas, que posiblemente requieran del experticio de alguna persona que sepa más sobre un tema específico. Pero aún en esa situación, nosotros con la palabra de Dios podemos animar y dar esperanza a toda persona, a todo hermano o hermana que esté en nuestro alrededor. Hago esa aclaración porque ciertamente entiendo que es importante. Pero muchas veces nosotros nos vamos inmediatamente a ese extremo. No es que yo no soy consejero, yo nunca he ido a un seminario. No, eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Si el Espíritu Santo de Dios mora en ti, si tú has nacido de nuevo, si tú estás leyendo la palabra como todo creyente debe estar leyendo y meditando en la palabra, pues entonces tú estás capacitado para aconsejar. Y si no te sientes capacitado, entonces la idea es que ante esta realidad y ante este llamado que el Señor nos hace a que debemos estar animando, edificando, amonestando a los demás, pues entonces yo debo capacitarme. Yo debo ponerme a leer la palabra de Dios. Así que, en primer lugar, quiero dejar bien claro, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, que esto es para todos nosotros. Esta responsabilidad de animarnos y de edificarnos los unos a los otros es para todos nosotros. Pero hay algo interesante que vemos en el versículo 14. También os rogamos, hermanos, a todos los hermanos, que amonestéis ¿a quién? A los ociosos. Que alentéis ¿a quién? A los de poco ánimo. Que sostengáis ¿a quién? A los débiles. Y el hecho de que el apóstol Pablo aquí nos haya presentado distintos grupos de personas y distintas, podríamos decir, metodologías para acercarnos a la persona, nos lleva a nosotros a considerar lo siguiente, que ciertamente todos nosotros somos responsables de lo que el versículo 11 nos dice, de animarnos, de edificarnos unos a otros, pero también todos nosotros tenemos que tener el cuidado, tenemos que estar prestando atención a nuestros hermanos continuamente. ¿Para qué? Para que yo pueda identificar la situación, la condición en la que se encuentra mi hermano o mi hermana. No todos nos encontramos en la misma situación. No todos nos encontramos en la misma condición. Y la idea es, de acuerdo a lo que vemos en este pasaje, que si una persona es ociosa, ¿qué dice allí? Amonestáis. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Y si bien es cierto que de una manera u otra, amonestar, alentar y sostener tienen que ver con esta categoría general de aconsejar o de animar, tienen matices diferentes. Amonestar es lo mismo que alentar. No. Cuando una persona está amonestando, hay como una idea de quizás de alguna confrontación o de alguna corrección
que estamos haciendo. Cuando una persona está alentando, ¿qué está haciendo? Está animando a la persona a que quizás se sienta mejor. Cuando una persona está sosteniendo, ¿qué está haciendo? Y veremos más adelante, está dando verdades, está instruyendo con verdades firmes para que una persona pueda sostenerse sobre la verdad, que también es distinto a alentar a otra persona. Y el punto es el siguiente, hermanos, que nosotros debemos tener el cuidado, número uno, de identificar cuál es la situación, cuál es quizás el pecado, cuál es la tristeza, cuál es la situación por la que nuestro hermano o hermana está pasando, para entonces nosotros determinar cómo nos vamos a acercar a ese hermano para animar, para edificar a ese hermano. No es un asunto de chismear, no es un asunto de juzgar, no es un asunto de que mira, yo soy mejor que tú eres un pecador, tú te vas a ir para el infierno si sigues viviendo de esa manera. No, ese no es el propósito. Recuerden, número uno, ¿cuáles son las dos exhortaciones? Por un lado, santidad. El Señor quiere que todos nosotros vivamos de acuerdo a su santidad. Eso no es negociable. O sea que no es que yo voy a tomar a la ligera el pecado. El Señor espera que vivamos de una manera digna de Él. Pero por otro lado, el Señor espera que por amor a los hermanos, yo me acerque a ellos para animarles, para edificarles, para amonestarles, para reprenderles quizás, para corregirles, para instruirles, para alentarles, para sostenerles. Y la idea es que hay situaciones distintas. Aquí en este versículo 14 nosotros podemos ver por lo menos 3 situaciones. Note que lo primero que dice aquí, amonestéis a los ociosos. Y es importante que nosotros entendamos, antes de profundizar un poquito con esto con esta primera situación o condición de ocioso, que cada una de esta forma en la que vamos a animar y que vamos a edificar, dígase, amonestar, alentar y sostener, la manera en la que vamos a hacer esto principalmente es con la palabra de Dios. Si nuestro propósito es edificar a nuestros hermanos, si nuestro propósito es ayudar a nuestros hermanos a que ellos sean santos, nosotros vamos a lograr esto con la palabra de Dios. Vaya conmigo a un pasaje que usted conoce muy bien. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, me va a servir a mí para algo. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, lo que me va a ayudar a mí, en primer lugar, a que yo pueda ser perfecto delante de Dios, a que yo pueda vivir de una manera que le agrade a Él, a que yo pueda ser santo, es el hecho de que yo me estoy exponiendo a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que nos va a ayudar a nosotros a conformarnos a su voluntad, a que nosotros podamos ser perfectos o que podamos ser santos. Y vemos un ejemplo de esto precisamente con los mismos tesalonicenses. ¿Qué fue lo que provocó la transformación en la vida de estos tesalonicenses? Fue el poder de la palabra de Dios. Ya nosotros leímos el capítulo 1, versículos 5 y 6, donde el apóstol Pablo les está alabando y está alabando al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Así que lo que el apóstol Pablo está viendo que ha logrado que estos idólatras, que estos pecadores
hayan dejado sus ídolos y ahora estén sirviendo a Dios, ahora tengan vidas transformadas, es que ellos han recibido un evangelio que no es solamente palabrería, no es un evangelio poderoso, es un evangelio que trae el Espíritu Santo de Dios y obra en un pecador transformándolo de adentro hacia afuera. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y en medio de la situación que ellos se encontraban, ellos recibieron la palabra de Dios. Pero mire también en el capítulo 2, versículo 13, lo que el apóstol Pablo dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, ¿qué? De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y mire lo que dice al final del versículo 13. ¿Qué hace la palabra de Dios? La cual actúa en vosotros los creyentes. Y hermanos, esto es algo grandioso, esto es una muy buena noticia para nosotros, a quienes Dios nos ha llamado a animarnos y edificarnos los unos a los otros. Porque ¿saben por qué muchas veces nosotros no nos preocupamos por animar, por aconsejar a los demás, por involucrarnos en la vida de los demás? Porque pensamos, y yo le puedo decir esto con toda honestidad, pensamos de que, ¿qué le voy a decir yo? ¿Qué tengo yo que decirle a esa persona? ¿Qué puedo yo decirle a esa persona que vaya a animarlo? ¿Qué puedo yo decirle a esa persona que lo vaya que vaya a provocar, que deje su pecado y viva para Dios? Y por un lado, es importante que usted reconozca que usted no tiene nada que decirle de su propia sabiduría. Muchas veces nosotros queremos aprovechar supuestamente nuestra experiencia, pero nuestra experiencia no tiene nada que aportar si no está atada a la palabra de Dios y al poder transformador del evangelio. Así que algo que nos anima a nosotros, que debería animarte a ti, que debería darte esperanza a ti, para cumplir con esta exhortación que Dios tiene, no solo para los tesalonicenses, sino para nosotros, para la Iglesia Bautista Cristiana, de que nos animemos unos a otros, es que nosotros, por la gracia de Dios, contamos con su palabra y la tenemos en nuestras manos. Pero es importante, hermano, que no solamente la tengamos en nuestras manos, sino que la leamos, que la pongamos en nuestra mente, que la pongamos en nuestro corazón, porque es en la medida que yo permito que la palabra de Dios entre a mi ser, que como dice el versículo 13, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es palabra en verdad, es palabra de Dios, no es palabra mía. No es palabra de mi conocimiento, no es palabra de mi experiencia, no es la palabra ni siquiera de grandes doctores, psiquiatras, psicólogos o lo que fuera, no. Es palabra poderosa de Dios, la que nos va a transformar. Y esa es una de las herramientas que el Señor nos ha dado para que nosotros amonestemos a los demás, para que nosotros alentemos a los demás, para que nosotros sostengamos a los demás. En el primer caso dice, amonestéis a los ociosos. Y esa palabra amonestar, quizás algunos de ustedes han escuchado en algún momento el movimiento de la consejería nutética. Pues esa palabra y amonestar es la palabra nuteo, el verbo. Y es la idea precisamente de amonestar, de aconsejar, de instruir con la verdad, de enseñar la fe y la conducta correcta. Y esa es la misma palabra que también encontrábamos allí en 2 Timoteo capítulo 3, 16. Que una vez más, con lo que nosotros vamos a instruir, con lo que nosotros vamos a corregir, a redarguir, con lo que nosotros vamos primero a ayudarnos a nosotros mismos a ser perfectos, pero también a los demás a que sean santos, es con la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo les está diciendo, miren, amonesten a los ociosos.
O sea que hay momentos en los que nosotros debemos llamar la atención a aquellos que están en pecado. Es interesante que tanto en primera como en segunda Tesalonicenses, aparentemente habían algunos tesalonicenses que eran medio vagos. Yo no sé si al leer esta carta usted se ha dado cuenta de ese énfasis que hace el apóstol Pablo, porque en el capítulo 2, versículo 9 de primera Tesalonicenses, él como que hace mucho énfasis en lo siguiente, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En otras palabras, en el versículo 9 el apóstol Pablo está hablando del trabajo y la fatiga. Y no solamente del trabajo y fatiga ministerial, sino que en el libro de Hechos nosotros vemos que el apóstol Pablo tenía el conocimiento o se había involucrado en algún momento de su ministerio en esto de hacer tiendas. Y esto le consumía tiempo y él trabajaba precisamente con el propósito de ser ejemplo, de no ser gravoso a los tesalonicenses. Pero en el capítulo 4, versículo 11, él vuelve a repetir este tema del trabajo. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. En el 2 Tesalonicenses capítulo 3, aparentemente todavía el problema no se había solucionado. Y todavía algunos vagos, habían algunos ociosos allí. El apóstol Pablo tiene que volver a repetir este tema. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Cuál fue la enseñanza? Versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. ¿Cómo así? Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Aparentemente en la iglesia de Tesalónica habían algunos individuos que eran como estos hombres dominicanos, que yo no sé cómo se da ese fenómeno de que un martes, un lunes, un miércoles, usted encuentra un grupo de 4 hombres, padres de familia, sentados en un colmado, trabajando fuertemente. Note que dije 4 hombres. ¿Y qué generalmente están haciendo 4 hombres afuera de un colmado? Jugando dominó, moviendo las fichas. ¿Y cómo es posible que hay personas que pretenden que van a comer y que van a proveer a su familia sin dar un golpe? Esa no es la enseñanza del Señor. Y cuando el apóstol Pablo identifica este pecado, identifica estas personas ociosas, él les llama la atención con la palabra de Dios. Y la idea es, hermanos, que esto debe servirnos a nosotros como un ejemplo. No exclusivamente de que únicamente yo voy a reprender a los vagos, a los ociosos. No, es que si yo me estoy dando cuenta de que hay algún hermano que está en pecado, yo voy a involucrarme en su vida y yo voy a exhortarlo bíblicamente. ¿Qué espera el Señor del trabajo? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Bueno, que si vamos a comer, tenemos que trabajar. Que nosotros como hombres, el Señor nos ha dado la responsabilidad de proveer para nuestras familias. Y la manera de hacer esto es precisamente trabajando, sudando, cansándonos. Eso es lo que el Señor espera. Pero el mensaje no es sobre el trabajo, el mensaje es
en esta noche de que si vemos a un hermano que está en pecado, que no está andando de acuerdo a la voluntad del Señor, que no está andando como el Señor espera, bueno, yo me vea motivado, porque yo quiero que ese hermano sea santo. Por amor a ese hermano, yo voy a acercarme a él y voy a confrontarlo bíblicamente. No es pasándole juicio, no es condenándole. Mira, tú eres un pecador, tú eres un vago. Esa no es la idea. La idea es que yo lo voy a llevar a él a la palabra de Dios, para que él vea, mira, esto es lo que el Señor espera de nosotros. Y se arrepienta de su pecado y entonces viva de acuerdo a lo que el Señor espera. Y mi hermano, para usted poder hacer eso, usted no tiene que tener un doctorado en consejería bíblica. Usted simplemente tiene que, en primer lugar, exponerse a la palabra de Dios, permitir que la palabra poderosa de Dios trabaje en su vida, pero también estar atento a sus hermanos, estar pendiente de ellos. ¿Por qué? Una vez más, hermanos, la idea no es para yo chismear de mi hermano. Mira, tú supiste lo que hizo tal persona o lo que no hizo tal persona. ¿Tú supiste en lo que se metió Juan, en lo que se metió María? No, esa no es la idea. La idea es que por amor a mi hermano, por amor a mi hermana, yo me voy a acercar y le voy a presentar por la palabra de Dios. Mira, el Señor espera que nosotros seamos santos. Y en esta área, de acuerdo a la palabra de Dios, yo entiendo que tú estás faltando. Pero no solamente vemos esto, sino que también en el pasaje vemos que habla de que debemos, dice el versículo 14, amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. A los de poco ánimo, alentar a los de poco ánimo. Y la idea de estos que tienen poco ánimo son personas que están atravesando algún tipo de incertidumbre en su vida, ya sea por la muerte de algún familiar, por la pérdida de su trabajo, por problemas en sus estudios, o preguntándose, óyeme, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones? ¿Quién va a ganar? ¿Hillary Clinton, Donald Trump? ¿Qué va a pasar cuando gane este o aquella persona? Y la incertidumbre que viene a la vida de una persona por la situación en la que se encuentra. En este mismo libro de Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, el apóstol Pablo aparentemente se da cuenta de que había algunos que tenían cierta inquietud por lo que les iba a pasar a aquellos que morían antes de que Cristo viniera. Y precisamente con la palabra de Dios, Él los anima, Él les exhorta a que se consuelen con la esperanza de que ellos también iban a resucitar, de que sus cuerpos también serían transformados, consolándolos con la palabra de Dios. Y una vez, mis hermanos, una vez más, a menudo nosotros vemos personas que son, al igual que lo está describiendo aquí, que están por una u otra situación con poco ánimo. Personas que se le muere algún familiar, personas que, como decíamos ahorita, han perdido su trabajo y tienen esa incertidumbre. Óyeme, ¿de qué voy a hacer? ¿De dónde voy a proveer para mi familia? Y el punto es, mis hermanos, que nosotros, una vez más, con la palabra de Dios, vamos a acercarnos a esos hermanos. Esos hermanos necesitan que yo los reprenda. Esos hermanos necesitan que yo les condene porque mira, tú deberías poner tu esperanza en el Señor. No, esos hermanos no necesitan que yo esté pasando juicio sobre ellos porque están de poco ánimo. Esos hermanos no están necesariamente o no han llegado quizás todavía a pecar. Y la palabra de Dios nos invita a nosotros mira, este hermano está pasando por esta situación, déjame yo alentarlo, déjame yo consolarlo, confortarlo, animarlo. A eso es que el Señor nos está llamando, a cada uno de nosotros. No solamente a los pastores o a los diáconos o a los profesores de escuela dominical, a cada uno de nosotros. El Señor nos está llamando a que estemos atentos para ver, óyeme, mi hermano está como medio triste, está como con un ánimo medio caído.
¿Qué espera el Señor que tú hagas? Que tú te acerques, lo animes, lo edifiques, lo alientes. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Pero también dice el versículo que sostengáis a los débiles, que sostengáis a los débiles. Y esta palabra aquí, débiles, esta situación que ahora se presenta, que se describe como que están débiles, podría ser, por un lado, referirse a debilidad física, ya sea alguna enfermedad, pero también en otros pasajes se refiere a debilidad moral. Y teniendo como contexto el capítulo 4 y de manera particular los primeros versículos, donde el Señor está hablando específicamente de la santificación y específicamente de que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, que no haya, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Yo creo que podríamos estar hablando aquí o podríamos ver que se está refiriendo aquí acerca de una debilidad moral. Pudiera ser otra cosa. Pero teniendo de contexto esto, yo creo que podemos aplicarlo a esa situación. ¿Cómo nosotros nos acercamos a un hermano que está débil espiritualmente porque está luchando con algún tipo de pecado sexual? Ya sea pornografía, ya sea fornicación, adulterio, homosexualidad. Y son palabras fuertes. Son palabras que quizá a veces entre nosotros son medio tabú, no queremos ni siquiera mencionar eso. Pero ¿saben qué, hermano? La realidad es que somos pecadores. Y es posible que entre nosotros haya personas que están luchando con este tipo de pecado. Y es interesante que lo que el Señor nos llama a hacer con estas personas, con estos débiles, que están luchando con algún tipo de pecado, en vez de alejarnos de ellos, el Señor nos está diciendo, mira, sostén a estas personas, que sostengáis a los débiles. Y esa palabra de sostener tiene la idea como de agarrarlo y de levantarlo. ¿Y sabe lo que esto significa? Que usted tiene que acercarse a esa persona. No es simplemente que de lejos, tú vas a decir, mira, tú sabes lo que... No. El Señor lo que espera es que nosotros nos acerquemos a nuestros hermanos. Y obviamente la idea no es que nosotros le pasemos paño tibio al pecado y le diga, mira, no, eso no importa, el Señor te ama como quiera. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en el capítulo 4 es que, ¿qué espera el Señor de todos nosotros? Santidad. Y precisamente porque nuestro Dios es santo, nosotros vamos a amar lo suficiente a nuestros hermanos para llevarlos a ellos a que sean como nuestro Dios, a que sean santos como el Señor espera que nosotros seamos santos, que los sostengamos a ellos. Y termina diciendo el versículo 14, que seáis pacientes. ¿Con quién? ¿Con quién? Con todos. Ya sea una persona débil, ya sea una persona de poco ánimo, ya sea un ocioso, ya sea un chismoso, ya sea una persona amargada, ya sea sea la situación en la que mi hermano se encuentre, el Señor espera de cada uno de nosotros que seamos ¿qué? Que seamos pacientes. ¿Y eso qué significa? Bueno, precisamente que esperemos. Que seamos pacientes, que aguantemos, que soportemos, que no nos cansemos, así como Dios no se ha cansado de trabajar y lidiar con nosotros. Y yo sé, hermanos, que hay situaciones en las que a veces nosotros nos acercamos a una persona y llevamos la herramienta que Dios nos ha dado, que ¿cuál es? La palabra de Dios. El Señor me ha dado su palabra para yo compartir esa palabra con esa persona. Y ciertamente es la palabra de Dios que va a ser lo suficientemente poderosa para transformar la vida de ese pecador o de esa pecadora. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Capítulo 2, versículo 13.
la cual actúa en vosotros los creyentes. Pero ¿saben qué? Yo sé que en mi propia vida el Señor ha tenido que tener mucha paciencia. Y yo mismo, hasta yo mismo me he impacientado conmigo mismo en mi proceso de santificación. Porque óyeme, ya yo tengo casi 30 años, más de 30 años en el Evangelio y todavía yo estoy pensando de esta manera y todavía yo reacciono de esta forma y todavía yo trato a mis hermanos de esta manera. ¿Qué hacemos cuando nosotros estamos trabajando y lidiando con una persona? Bueno, el Señor espera que seamos pacientes. Pero el Señor también nos ha dado otro recurso para que juntamente con la palabra de Dios nosotros podamos estar animando y edificando a nuestros hermanos. Miren conmigo el capítulo 3, versículo 12. El mismo apóstol Pablo que está alabando al Señor por la transformación en la vida de los tesalonicenses y que va a exhortarles a ellos de cómo es que el Señor espera que ellos vivan. En el capítulo 3, versículo 12, mire lo que dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? Él no solamente ha compartido ese evangelio poderoso, sino que ¿qué hace el apóstol Pablo? Él está orando, él está intercediendo por los tesalonicenses y le está pidiendo, le está rogando al Señor que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El amor se menciona ahí, que crezcan en amor, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. La santidad. Estas dos grandes exhortaciones que vemos que el apóstol Pablo lleva a los tesalonicenses, él no solamente comparte esta palabra de Dios, esta voluntad de Dios. Miren, el Señor espera que ustedes sean santos. El Señor espera que ustedes se amen los unos a los otros. Palabra de Dios, cúmplanlo. No, sino que vemos que él también ora al Señor para que el Señor los haga crecer en amor, para que el Señor los guarde irreprensibles en santidad. Y eso ocurre no solamente una vez, sino que en el capítulo 5, versículo 23, el texto que nosotros leímos, dice lo siguiente, este mismo ruego: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el apóstol Pablo no solamente comparte la palabra de Dios, sino que él ora al Dios de esta palabra para que Dios Todopoderoso, utilizando su palabra de acuerdo a lo que él nos ha dicho en el capítulo 2, versículo 13, entonces opere esa transformación en pecadores como nosotros. Y la oración, ¿saben de qué requiere, hermanos? De paciencia. Nosotros quisiéramos poder meternos en nuestra propia mente o en la mente de nuestros hermanos, en nuestros corazones o en los corazones de nuestros hermanos y resolver el problema inmediatamente. Pero el Señor nos llama a ser pacientes, a dar su palabra y a orar al Señor para que el Señor, dice el versículo 23, el Dios de paz os santifique. Tanto el pasaje del capítulo 3 como el pasaje del capítulo 5 nos dice que quien va a hacer por un lado esa obra de transformación es Dios. Sí, el Señor nos llama a obedecerle a Él, a ser responsables, a someternos a Él. Pero hermanos, qué bueno es y cuánta esperanza trae esto a nuestra vida. El hecho de que nosotros podemos descansar en el hecho de que Dios va a obrar en nosotros también. Así que en esta noche, de este versículo 14, yo quiero resumir una vez más
las tres lecciones o tres verdades que podemos ver en este pasaje. En primer lugar, el llamado a involucrarse en la vida de los creyentes es para todos. El Señor espera que todos los hermanos, que toda la iglesia esté involucrada en este proceso de animarse y de edificarse los unos a los otros. Y para lograr esto, como vemos aquí en el versículo 14, el ejemplo del versículo 14, nosotros tenemos que estar conociendo, estar pendiente a la situación específica en la que se encuentra nuestro hermano para entonces poder animarle y edificarle de acuerdo a su situación. En segundo lugar, el Señor no solamente nos llama a que hagamos esto, sino que podríamos decir que nos da por lo menos dos herramientas para que logremos esto de animarnos y de edificarnos unos a otros. La primera es la poderosa palabra de Dios. Ese evangelio de gracia que transforma a pecadores, que convierte a una persona de ser un idólatra a ser un servidor de Dios. Y también nos ha dejado la oración para que nosotros dependamos en Él pacientemente. Pero por último tenemos la esperanza que vemos aquí en el versículo 23 de la fidelidad de nuestro Dios. Y que poniendo de relieve la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos recuerda precisamente, terminando el pasaje, el versículo 24, que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hermanos, el hecho de que nosotros tenemos esa meta, tenemos esa esperanza de la venida de Cristo, nos recuerda que estamos en esta carrera de acercarnos a Dios, de parecernos más a Cristo, precisamente porque un día nuestro Señor Jesucristo dio su vida en el Calvario, derramó su sangre preciosa para rescatar a pecadores como nosotros. Por lo tanto, hay esperanza para nosotros. Dios, quien en su gracia y en su momento de manera soberana nos mostró, permitió que el evangelio resplandeciera en nuestros corazones. Ese mismo Dios va a hacer que por medio de su palabra y su gracia nosotros seamos transformados totalmente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, en Cristo y por Cristo hay esperanza. No se desanimen. No se desanimen con ustedes mismos. No se desanimen con sus hermanos. A veces tenemos una actitud de que no es que los hermanos son así. Y ciertamente nosotros todos somos así, y ese así es que somos pecadores. Pero si creemos la palabra de Dios, no podemos tener la actitud de que somos así y nos quedamos así. No, debemos tener la actitud de que somos así, pero el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo nos transforma día tras día. Y el Señor quiere, mis hermanos, que cada uno de nosotros nos involucremos en yo tomar la palabra del evangelio de Cristo y llevársela a mi hermano, a mi hermana, en la situación que se encuentra, para que se parezca más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta noche por tu palabra y la exhortación que tú nos das a cada uno de nosotros. A que ciertamente, Señor, tú esperas que nosotros seamos santos como tú eres santo. La realidad es que no podemos acercarnos a ti, no podemos tener una comunión contigo si no tenemos santidad. Y es por eso que se hace imprescindible, primero, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros, al abrir tu palabra, al escuchar el evangelio, nosotros sepamos de que en Cristo hay salvación, hay perdón de pecado. Y de que al terminar nuestra carrera aquí o en el momento en el que tú nos llames o vengas por nosotros, tú vas a completar esa obra en nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Pero mientras tanto, Señor, tú has dejado tu iglesia.
para que cada uno de nosotros estemos velando por los demás y nos estemos animando y edificando para llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Ruego, Señor, por esta tu iglesia bautista cristiana. Ruego, Señor, por cada uno de nosotros, que veamos claramente, como esta mañana se predicó, la grandeza, la hermosura, la majestad de tu santidad, y que esto nos lleve a nosotros a entender que sin santidad nosotros no podremos llegar a ti, Señor. Pero qué bueno, Padre, que tú nos has dejado tu palabra, el Evangelio. Qué bueno que tú nos has dejado hermanos y hermanas que nos animen a mirar a Cristo para alcanzar esa santidad. Ruego, Señor, que eso sea una realidad en la Iglesia Bautista Cristiana. En Cristo Jesús rogamos. Amén.